Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que sembrando tu paz, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración eucarística en la tarde de este día, sábado 29 de agosto. Celebramos en nuestra iglesia el martirio de San Juan Bautista. Vamos a disponer nuestro corazón para presentarle al Señor todas las necesidades e intenciones que traemos cada uno de nosotros, pidiéndole al Señor en nuestra Eucaristía por la salud de la familia León Fraire, por Elías Ramírez, por Olga Fraire, por Tere León, por la familia Lozano Muñoz, por todos nuestros fieles difuntos, por Rosita Lozano, por Emiliano Zapata, por José de Jesús Escobedo Ortega en su novenario, por Brenda Córdoba Ramos en su eterno descanso, Pedro Soto Domínguez y Carmela Valtierra. Le pedimos al Señor las misas gregorianas del Señor Gabriel Zamora González, por María Guadalupe Alvarado Melendres, por Ramiro Garay Casas y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Digámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que perdone aquellas faltas en las que lo hemos ofendido. Le decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Soy pecador, piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Oremos. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo
a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. En el Señor he puesto mi esperanza. En el Señor he puesto mi esperanza. Feliz la nación cuya Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor he puesto mi esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor he puesto mi esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor he puesto mi esperanza. Aleluya. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida.
pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Celebramos en nuestra iglesia, queridos hermanos, en este día sábado 29 de agosto, esta memoria del martirio de San Juan Bautista. Ubiquémonos un poquito en el contexto en el que aparece precisamente la figura de Juan el Bautista en este misterio de la salvación. Es el precursor. Viene a preparar. Es la antesala de esa revelación que Dios quiere tener para con toda la humanidad. Por eso la presencia y la figura de San Juan Bautista, pues no solo se celebra el día de su nacimiento, sino también el día de su martirio. El 24 de junio celebramos el nacimiento, la natividad, pero ahora en este día 29 de agosto recordamos también su martirio. Juan Bautista era el profeta de profetas. Con la presencia de Juan Bautista recordemos cómo, digamos, se une el Antiguo Testamento con lo que será el Nuevo Testamento. Juan Bautista es el único profeta que logra precisamente, sí, anunciar, denunciar, y logra hacer una profecía para esperar al Mesías, pero también logra ver al Mesías, logra presentárselo a sus discípulos, logra decirles: no soy yo, es Él. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso la presencia y la figura de Juan Bautista en nuestra iglesia, en nuestra vida, es precisamente ese parteaguas, hermanos, de lo que se convierte en una profecía, en un anuncio, en un misterio. También no nada más tenemos que quedarnos a medias con la promesa, sino ahora sentirnos parte también ya de esa salvación. Y nosotros sabemos cuál era el papel de los profetas. La figura de los profetas durante todo el Antiguo Testamento, sí, pues eran la voz de Dios. Ellos anunciaban la buena nueva, pero también ellos denunciaban las cosas
que el pueblo no hacía bien. Tenían que reprender, tenían que hacerle muchas veces ver al pueblo que sus actitudes y sus infidelidades ante la presencia de Dios y ante Dios no eran las correctas. Por eso el profeta, pues sí, era querido, pero también, pues a veces era detestado, como le pasó precisamente a Juan. Ser profeta, hermanos, era sentir esa responsabilidad de dar los mensajes, dar la buena nueva al pueblo de parte de Dios. Y por eso algunos abrieron su corazón y otros no. Por eso a algunos les gustó precisamente la actitud de los profetas, porque sentían que Dios los guiaba, que Dios se manifestaba, pero a otros no les gustó, como Herodes. Ser profeta sabemos que requería ante todo la coherencia y la valentía para plantarse y para tener que decirle al pueblo las cosas que estaban bien, pero también las que no estaban bien, las que estaban mal. Nosotros decimos, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda. Y entonces Juan Bautista pues tuvo precisamente esta actitud. Y Herodes, que representa todo lo contrario a Juan, si Juan representa coherencia, verdad, justicia, valentía, Herodes aparece en el Evangelio de hoy con actitudes totalmente contrarias. Él actuó en contra de su voluntad. Por miedo a quedar mal con los invitados, pídeme lo que quieras, dijo Herodes, y te lo daré. Entonces, él actúa en contra de su voluntad por ese miedo a quedar mal con los invitados. Sin embargo, Juan Bautista es ese profeta cabal entregado a la misión de anunciar y de denunciar. Él aceptó esta misión hasta las últimas consecuencias, hasta dar la vida. Como él, por eso hoy nosotros en nuestra iglesia tenemos que saber tomar estas actitudes, ser precursores, preparar el camino del Señor, tener la valentía y la coherencia de vida para ser precisamente instrumentos de la gracia de Dios, anunciar la salvación, pero también, como Él, ser una iglesia profética, que anunciamos la buena nueva y que denunciamos también las cosas que no hacemos pues del todo bien, el pecado, sin acomodos, sin favoritismos. Por eso, hoy recordamos este martirio de Juan Bautista, sí decíamos, es el precursor del Mesías. Toda la vida de Juan Bautista, hermanos, gira en torno a la persona de Cristo. Él no dijo, soy yo. Y a pesar de que muchos verdaderamente lo querían reconocer ya como el verdadero Mesías, Jesús les decía, no se confunda. Yo sé cuál es mi misión, yo sé cuál es mi papel. Detrás de mí viene otro. Por eso preparen el camino al Señor. Fíjense cómo Juan Bautista nos da tantos valores del reino, de verdad evangélicos, en los que podemos seguir creciendo cada uno de nosotros. Juan Bautista fue muy consciente de lo que él era. Sin hacerse menos, él nunca perdió el piso y él entendió que su papel era preparar. A veces nosotros nos queremos adelantar. A veces nosotros queremos hacer las cosas más que ni lo que le tocó hacer a Jesús. Pensamos que nosotros somos los que llevamos a cabo la redención, que está en nuestras manos. Nos adelantamos. Y entonces Juan el Bautista fue muy humilde, sencillo, para saber reconocer, sí, la grandeza de Dios en su vida, pero para saber decir, no soy yo, es Él. Qué humildad, qué sencillez para saber en su momento indicado hacerse a un lado y decirles a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios. Él es por el que nos preparamos. Él es el que esperábamos, no soy yo.
yo no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias, dijo Juan. Entonces, en la persona de Juan Bautista, hermanos, aprendemos muchísimo. Juan Bautista supo que su vida, su persona, giraba siempre en torno a lo que venía después de él, a Cristo Jesús. Por eso dice Juan, soy una antorcha que arde y que ilumina, sí, pero para que sepamos ver lo que tenemos que reconocer, al Cordero de Dios. A veces nosotros pensamos que somos la luz porque iluminamos, pero se nos olvida que iluminamos porque otro es el que nos hace ser. Y entonces Juan Bautista fue muy consciente de esto. La existencia y la tarea del precursor del Mesías no tendría sentido si no estuviera también ligado a ese plan de salvación en la persona de Cristo. Por eso ya desde las entrañas de su madre, Juan siente la proximidad del Salvador. El abrazo de María y de Isabel, como nos lo dice el Evangelio, las dos futuras madres, cuando María se encamina presurosa a las montañas y visita a su prima, se encuentran. El precursor que ya estaba allí en el seno de Isabel y Jesús que también ya iba ahí en el de María. El abrazo de María y de Isabel, dos futuras madres, abre este diálogo de estos dos niños. El Salvador que santificaba a Juan y Juan que saltaba de entusiasmo dentro del vientre de su madre para saber cumplir su misión. Precursor, hermanos, significa estar lleno de Dios, atento, vigilante. Le preparó los caminos, le allanó esa ruta que Jesús iba a trazar, le rebajó las cimas, lo anunció ya presente y lo señaló con el dedo como el Mesías. He ahí al Cordero de Dios. Al atardecer de su existencia, Juan Bautista, al predicar la libertad mesiánica a quienes estaban cautivos a sus vicios, Juan es encarcelado y Juan le decía a Herodes, mira, Herodes, lo que tú estás haciendo no está bien. Le dijo Juan, ¿verdad? No está permitido tener a la mujer de tu hermano. Y entonces es ahí donde le viene el martirio. Pero Juan Bautista, como precursor de la vida, le precede precisamente también a Cristo en su muerte, en entregarse, en darse por completo. Es ahí en donde cada uno de nosotros, hermanos, yo pienso que al celebrar hoy el martirio de Juan Bautista estamos llamados a hacer eso, lo que hizo Juan, a ser antorcha ardiente, luminosa. Ojalá que la fiesta del martirio de Juan Bautista de verdad nos entusiasme a todos nosotros, que llenos de Dios también demos testimonio de nuestra fe en Cristo, con valentía. Que nuestra vida cristiana también gire en torno a esta persona de Jesús. Todos mueren en esta vida, pero no todos la viven realmente en torno a esta mirada amorosa de Cristo. Vivir realmente la vida es haber cumplido la misión a la que hemos sido enviados cada uno de nosotros. Y todos tenemos esta misión de parte de Dios, ser precursores, preparar el camino, ser antorcha, iluminar a otros para que se encuentren con el Cordero de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres han dado la vida? ¿Cuántos hombres y mujeres han abierto precisamente los caminos para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Cristo nuestro Señor? A veces cuando platicamos nosotros los sacerdotes, pues no falta, ¿verdad? Aquel que dice, pues yo me acuerdo de la madre fulana de tal cuando nos daba las clases de educación en la fe, de mi catequista, de mi abuelita, en fin.
del papá, de la mamá, de aquellas personas que muy conscientes de lo que eran, sin sentirse diosesitos, nos encaminaban al misterio de Dios. Mi hijo, ahí está el Cordero de Dios. Persínese, arrodíllese, aprendas esta oración, acérquese a Dios. Esa actitud de Juan Bautista, preparar el camino del Señor. ¿Qué nos falta, hermanos? Pues yo pienso que muchas veces nos falta esa valentía y ese entusiasmo. No perdamos la sensibilidad de esto divino que muchas veces el Señor también nos confía a nosotros. Juan fue muy consciente de eso, que nosotros seamos muy conscientes también de lo que nos toca hacer, motivar, encaminar, alentar, abrir camino para que otro de verdad alcance a reconocer al Cordero de Dios. Vamos pues a continuar nuestra Eucaristía encomendándonos hoy a San Juan Bautista. Que así sea. Déjate aceptar venir esta hostia, trigo nuestro. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó valerosamente derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo, porque en la persona de su precursor Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, llamaste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios
paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y todos te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Sigifredo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, fraternalmente nos damos el saludo de paz. Él es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que da la vida eterna. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Pues yo no soy digno de que entres en mi casa.
Hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti por el pecado. Amén. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río. Al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Amén. Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos siempre por sus frutos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, hermanos, nuestra Santa Misa ha terminado.